Buen día, profe. A continuación voy a presentar el resumen del libro Los pies en la tierra, los ojos en el cielo. Empecemos. El libro empieza cuando en 1816 destruyen una casa y se llevan algunas pertenencias para España. Después vienen a nuestros días a cuando hay un descubrimiento, cuando un minero descubre una placa con una cara tallada y unas letras que parecen ser en latín. Después sale un periódico en el cual se anuncia el gran descubrimiento y salen datos más específicos como que aquella cara que aparece ahí es la de José Celestino Mutis y las letras en latín dicen Deus creavit lineo disposuit, las cuales significan Dios crea, lineo clasifica. En el siguiente, que es el tercer capítulo, introducen a 3 nuevos personajes. Los gemelos Arriagada, los cuales son Carlos y Tobías, y a Rodrigo Amaya, al cual le tienen un apodo que es el Petulante Amaya. El Petulante Amaya es el más querido de todos los profes en su colegio y hasta del rector, ya que es un excelente estudiante, pero también así se gana el odio de todos. Y pues los hermanos Arriagada tienen un plan para destruirlo. En el siguiente, que es el cuarto capítulo, introducen a un nuevo personaje, el cual se llama Eliseo Cabañas. Él fue el escritor del periódico, ahí se va a conocer. Él tiene varias profesiones, el cual es escritor de periódicos, profesor y abogado. Al darse a conocer que él era el escritor del periódico sobre ello, y pues se dio a conocer de que a todo el mundo se dio a conocer que él conocía mucho. Entonces, ese mismo día entraron 3 hombres a su oficina, uno de los cuales él logró reconocer que era el viceministro. Ellos llegaron a pedirle ayuda, ya que en una obra habían descubierto unos túneles, los cuales pues nadie sabía. Entonces ellos le habían pedido que fuera a revisarlos, ya que él conocía mucho sobre eso. Él aceptó y fue. Él aceptó y fue a uno de los túneles. Y apenas iba a bajar al llegar a la construcción, se encontró con el ministro de Cultura. Y bueno, le pidió que entrara y él, antes de entrar a aquellas escaleras mohosas, se terminó el capítulo. En el siguiente capítulo, que es el quinto capítulo, en la escuela, más bien en el salón de clases, se da a conocer a un nuevo personaje, el cual es el prefecto Skinner, el cual es un excelente profesor, es muy estricto, pero es excelente. Y en ese mismo capítulo, a Carlos y a Tobías, más bien a Carlos, le tiene una idea para destruir al Petulante Amaya, la cual revelan frente a todo el salón, frente al prefecto Skinner y al Petulante Amaya. Es una idea la cual consiste en que aprovechando que se cumplían 200 años de la expedición botánica, una competencia en la cual ellos tenían que hacerle 5 preguntas sobre la expedición botánica y él las tenía que responder bien. Él aumentó el reto haciendo que si él respondía una mal, perdía, pero si respondía todas bien, los hermanos Arriagada perdían. Bueno, también el Petulante Amaya odiaba a los hermanos Arriagada sobre todo. Y él acepta, pero si los hermanos Arriagada perdían biología y no podrían, tenían muchas cosas malas también. Y lo mismo pasaba con el Petulante Amaya. Gran apuesta. En el siguiente capítulo, que es el sexto, es la continuación de cuando Eliseo Cabañas y alguna gente más entraron a los túneles. Y siguieron entrando y se iban encontrando con telarañas y a veces arañas muertas, petrificadas, y llegaron hasta un punto en el cual había un muro de escombros, de objetos los cuales le impedían seguir. Entonces por eso tuvieron que regresar. Y regresaron y subieron a un no me acuerdo, mirador, en el cual él se dio cuenta
él estaba mirando las estrellas. En el mirador, justo en ese punto, había una placa en la cual decía Pedes in terra ad sidera in visum, lo cual significa los pies en la tierra, los ojos en el cielo. Y al salir del túnel, Eliseo Cabañas se dio cuenta de que una mujer lo acompañaba en ese viaje. La mujer le pareció muy linda, él hasta se enamoró de ella, le preguntó el nombre y ella se llama Alexandreta Casadiego. Y ahí terminó el capítulo. En el siguiente capítulo, los hermanos Arriagada llamaron a Eliseo Cabañas para pedirle ayuda con las preguntas. Y logran conseguir una cita con él en la oficina. Ellos van y le piden ayuda sobre ello. Él lo que les da es que va a la impresora e imprime 40 hojas, las cuales hay una lectura sobre Mutis, la vida de Mutis y la expedición botánica. Él se las dio y las páginas tenían texto cara a cara, entonces eran casi 90 páginas que tenían que leer, era mucho, entonces ellos se tuvieron que ir, ya que Eliseo Cabañas no iba como a seguir, no sé, perdiendo el tiempo o seguir hablando con ellos, ya que pues tenía mucho que hacer también. Y unos minutos después de que ellos se fueron, entró el petulante Amaya pidiéndole lo mismo y él le dio las mismas 40 páginas, 40 hojas. Y también impresas cara a cara y con la misma información. Y entonces él se va y ahí se termina. En el siguiente capítulo llamaron a Eliseo Cabañas para decirle que el muro de objetos que estaba en las minas y les impedía pasar, ya lo habían quitado. Él se emocionó y fue. Pero la verdad la mayor motivación por la que él iba era Alexandreta. Él quería que ella estuviera ahí para pues, verla. Y entonces él llegó y entraron. Él solo quería ver que Alexandreta estuviera ahí, pero no la veía ya que pues todos tenían cascos y overoles y él no podía ver. Y siguieron caminando hasta que se encontraron con un muro de concreto que no los dejaba pasar. Entonces tuvieron que volver. Y él se dio cuenta que pues ahí estaba Alexandreta también. Y él seguía enamorado y cada vez más enamorado de ella. En el siguiente capítulo, que es el 9º, los hermanos Arriagada siguieron estudiando y leyendo las páginas con las que el profesor Eliseo Cabañas les colaboró. Y pues sacaron un pequeño resumen de la vida de Mutis, los primeros 20 años de la vida de Mutis, y de ahí pudieron sacar las primeras 2 preguntas. En este capítulo, que es el 10º, Eliseo Cabañas, ya que recogió una araña petrificada, se la llevó a un viejo amigo llamado Cordelio Cifuentes, la cual era muy, muy, muy aficionado, o no aficionado, sino le encantaban los insectos y él lo veía como si él fuera un insecto, ¿sí? O sea, lo veía como, tenía varios como hábitos de insectos y pues la oficina estaba repleta de los insectos disecados. Él le entregó la araña y él le dijo que la estudiaría. Y ahí se termina el capítulo. Él se va después de una pequeña charla con Cordelio Cifuentes, se llama. Y ahí termina el capítulo. Esa misma tarde llamaron a Eliseo Cabañas y le dijeron que el muro que estaba obstruyendo y no los dejaba pasar, ya lo habían logrado tumbar. Y seguía conectando con otro túnel. Él fue de inmediato y llegó allá, pero solo esperaba también la presencia de Alexandreta. Él entró y siguieron caminando. Y cuando ya habían caminado un montón, él dijo que podrían parar ya, pero el ministro que estaba ahí dijo que no, que avancen 100 metros más. Y siguieron avanzando y de tanto avanzar llegaron a un arroyo. Y entonces tuvieron que poner una tabla de madera para poder pasar.
Y de pronto en eso encontraron otra puerta, encontraron como otro camino. Y apareció una rata y los hizo correr a todos por diversos caminos. Y todos se perdieron. Hasta que por fin lograron encontrar la salida y pudieron salir del túnel. Y ahí se termina el capítulo. En este capítulo, que es el 12º, los hermanos Arriagada le tenían que formular la primera pregunta, o las primeras 2 preguntas si querían, al petulante Amaya. Entonces entraron al salón y cuando llegó la hora de las preguntas, la hora que ya habían acordado, se levantaron los hermanos Arriagada, el petulante Amaya y el prefecto Skinner estaba ahí mirando todo para ver qué pasaba. Entonces llegó el momento de la pregunta. Ellos le preguntaron la primera y para mala suerte de ellos respondió bien. El prefecto Skinner les dijo que si tenían otra pregunta, ellos dijeron que sí. Y lo volvieron a preguntar y también para mala suerte de ellos respondió correctamente. Y eso pasó en el siguiente capítulo, que es este. Los hermanos Arriagada volvieron a ir a la oficina de Eliseo Cabañas para pedirle más información y que les ayudara más, ya que las 2 primeras preguntas, que aún así habían sido bastante difíciles, les había logrado responder correctamente. Él les dio otra vez 45 páginas que eran igualmente impresas cara a cara y ellos tuvieron que irse para lograr estudiar. Minutos después llegó el petulante Amaya y pasó lo mismo que con los hermanos Arriagada, pero el profesor Eliseo estaba más ansioso, ya que él y Alexandreta se iban a encontrar para tomar café. En el siguiente capítulo, que es el capítulo número 14, Eliseo Cabañas y Alexandreta Casadiego se encontraron en el café, ya que Alexandreta le tenía que decir algo importante. El profesor estaba súper ilusionado, pero ella le dijo que no iban a dejar entrar más a los túneles, no a clausurar, sino que no iban a poder, no los iban a dejar seguir explorándolos. Y eso fue todo lo que pasó en el capítulo. En el siguiente capítulo, los hermanos Arriagada siguieron estudiando, tuvieron que seguir estudiando para poder hacerle las siguientes preguntas a el petulante Amaya. Entonces sacaron también un pequeño resumen sobre otra parte de la vida de Mutis, en la cual cómo llegó a Bogotá y qué hizo al final, como que qué hizo en algunas minas de... En el siguiente capítulo, que es el número 16, Eliseo Cabañas tuvo una horrible pesadilla en la cual él y Alexandreta estaban en los túneles y de pronto llegaron unas arañas mutantes gigantes y se la llevaron a ella. Y él solo estaba gritando sin poder hacer nada, ya que las arañas eran gigantescas. Y él tuvo mucho miedo, pero se despertó. Y al final dijo que nada de eso tenía sentido. En el siguiente capítulo, los hermanos Arriagada siguieron leyendo y leyendo más para poder ganarle al petulante Amaya. Estaban exhaustos, pero tenían que ganarle. Y aparte, pues, le estaban mostrando a sus papás que lo duro que se estaban esforzando en eso, para que, digamos, ellos estaban casi que seguros que iban a perder. Entonces, para que los papás vieran que fue por una razón buena y no fue por una competencia estúpida, ¿sí? Entonces siguieron estudiando e hicieron otro resumen sobre Mutis en Bogotá y más de lo que hizo. En el otro capítulo, Eliseo Cabañas tuvo otra horrible pesadilla, en la cual él estaba en los túneles, pero esta vez solo. Él estaba solo. Cuando fue que como que se desmayó y cuando se despertó estaban las mismas arañas mutantes que lo habían enrollado y le iban a hacer como algo más y lo iban a dejar ahí para siempre. Y entonces él se volvió a asustar mucho
se levantó de la cama y volvió a tomó un vaso de agua y dijo que nada de eso tenía sentido. En el siguiente capítulo, que era el número 19, los hermanos Arriagada volvieron a seguir estudiando y pues habían llegado a estudiar hasta retarde. Sacaron un resumen sobre la dura viruela que hubo en Bogotá y en la Nueva Granada, y cómo Mutis estaba ayudando no a que se contagiaran más ni a que se murieran, sino que a curarlos, ya que él había estudiado medicina en España. Pero ya era demasiado tarde y tenían que seguir estudiando. Entonces propuso Tobías que a las 4 de la mañana se volvieran a despertar y siguieran estudiando. Así que se fueron. El siguiente capítulo, que era como una continuación del anterior, sino que cambia de capítulo. Los hermanos Arriagada siguieron estudiando, pero se habían despertado a las 4 a.m. Al ver esto, su mamá les preparó un café caliente, ya que ella se había dado cuenta de que ellos estaban estudiando un montón y se estaban esforzando. Entonces ellos leyendo sacaron otro resumen más o menos en cómo murieron personas importantes y como Linneo y Mutis, y también como la herencia que dejaron, y digamos como que los descendientes de Mutis, cómo se repartieron toda la información o todos esos estudios que había dejado José Celestino Mutis. En el siguiente capítulo, que es el 21, si no me equivoco, los hermanos Arriagada volvieron al colegio, al igual que pues el Petulante Maya. Y ese día ellos tenían que formular las siguientes 2 preguntas. Entonces, cuando llegó la hora en la clase de biología, cuando llegó la hora, el prefecto Skinner había parado la clase para iniciar con esta emocionante sesión. Entonces se levantaron los hermanos Arriagada y se levantó el Petulante Amaya y le hicieron la primera pregunta, y por desgracia para ellos él respondió bien, pero no dijeron que respondió bien hasta después de un pequeño silencio. Le dijeron que respondió bien hasta que el prefecto Skinner les había preguntado que si quedó bien, y sí. Y lo mismo pasó con la segunda pregunta, y por desgracia para ellos volvió a quedar bien. Y eso pasó en el siguiente capítulo, que es el 22, Alexandreta llama a Eliseo, pero no es por muy buenas razones. Y era que para decirle que van a clausurar los túneles. Bueno, de hecho era Eliseo el que llamó a Alexandreta para decirle que había descifrado algo en sus sueños, pero Alexandreta lo interrumpió y le dijo que iban a clausurar los túneles y no iban a poder entrar nunca más. Los habían clausurado por seguridad, creo. Y Eliseo le pide a ella que los dejen entrar una última vez. Y ella dijo que puede mirar a ver si lo dejan, a ver si el ministro de Cultura los dejan. Y antes de colgar, Eliseo le dice: eres un primor. Le dice: termina. En este capítulo, que es el 23, Eliseo llama a Alexandreta y Alexandreta responde, pero ella le dice que sí pueden entrar. Pero el ministro de Cultura dijo que no iba a dejar entrar a nadie más de allá, ni él, ni el viceministro, ni nadie más. Y él le dice pues que necesitaba 5 personas, o sea, él, ella y 3 más. Ella le dice que no le va a poder conseguir a nadie. Pero él dice que sí, que él los consigue. Él dice que puede, imaginándose a estos 3. Pero, y después, en la oficina de él, llegan Tobías y Carlos para que le diga más información o le dé más páginas sobre esto, ya que el Petulante Amaya les había respondido las primeras 4 preguntas bien, y si respondía otra bien, iban a perder y les iba a pasar otras cosas mucho más malas. Hasta que Carlos dice que haría lo que sea. Él dice lo que sea, pero pues ellos no traían dinero ni nada. Él dice que él no cobra dinero por dar conocimientos, pero él dice que
que ellos lo acompañen a los túneles, a la última entrada de los túneles, para explorarlos, ya que necesita a 2 acompañantes. Y después de que ellos salen, entra el petulante Amaya. Y pasó lo mismo, sino que el petulante Amaya le estaba agradeciendo por ayudarlo a responder bien las primeras 4 preguntas. Y él le dice que pues le haga un favor y el petulante Amaya le dice que sí. Entonces van a ir a los túneles. En el siguiente capítulo, tanto los hermanos Arriaga como el petulante Amaya, aunque por separado, cada uno en sus casas, se estaba alistando para ir allá. Ellos tenían que ir a las 6 de la tarde, entonces inventaron una excusa de que iban a ir al cine y que iban a volver algo tarde. Y salieron. Y apenas llegaron allá, ahí estaba Alexandreta y Eliseo. Y pues Eliseo les dice que vayan yendo. Y Alexandreta pues los va llevando adentro del túnel. Y Eliseo después los alcanza. Bueno, en el siguiente capítulo, ellos pues están entrando. Pero ahí hay un telón blanco. Y Eliseo jala una cuerda que está colgando. Y sale un águila gigante, una ave gigantesca. Y como a atacarlos. Se va por los hermanos Arriaga y ellos quedan tumbados en el suelo. Pero el ave se le cayeron las plumas y quedó un esqueleto y se cayó el esqueleto. Y pues ellos también quedaron tumbados en el suelo, quedaron paralizados, no se podían mover pues del miedo. Y Eliseo Cabañas dijo, oh, este es el águila de Popayán. El águila de Popayán era muy peligrosa. Él les contó más detalles sobre aquella gran y peligrosa águila. Y después, en ese mismo lugar donde los había atacado el águila, Eliseo encontró como un documento de algo de la independencia. Y pues hablan un poquito de la independencia y se fueron del túnel. Se fueron hacia una pastelería. Se fueron a la pastelería y siguieron hablando un poco sobre lo que había pasado. En el siguiente capítulo, que ya es el 27, siguen hablando pues de lo que había pasado y los adversarios, que eran los hermanos Arriaga y el petulante Amaya, se dieron cuenta de que Eliseo les dio la misma información, a los dos. Y pues ellos le dijeron que por qué. Y él les dijo que porque en vez de ser adversarios, algo así, eso era para ser amigos. Y ahí se termina el capítulo. En este capítulo, que es el 28 y el último, los hermanos Arriaga tenían que formularle la última pregunta a el petulante Amaya. Pero pues de todo lo que había pasado, pues cuando el prefecto Skinner les dijo que preguntaran, el petulante Amaya se levantó y dijo que no, que pues ya habían pasado por algo muy divertido y fue una competencia muy honorable. Y pues dijo que fue muy buena esa competencia y que fue muy emocionante, pero que él insistía en dejar un empate, ya que pues estuvo muy bien y pues él dijo que solo si accedían los hermanos Arriaga. Y ellos pues por supuesto que accedieron, porque si perdían, que era casi lo más seguro, pues les pasaban cosas muy malas. Y pues cuando se fueron a dar la mano, se dieron en vez de la mano un abrazo. Y eso fue algo extraordinario después de todo el odio que se tenían, y pues ya no tenían tanto odio entre ellos y se hicieron amigos y terminó el empate. Y eso fue todo, profe. Muchas gracias por ver. Fin.